Llevé el celular de mi hijo a reparar. El técnico, un viejo amigo, cerró la puerta con llave y me dijo con voz quebrada: «Cancela tus cuentas y aléjate de tu casa. Ahora». Le pregunté: «¿Por qué?». Me mostró la pantalla, y lo que vi me congeló el alma. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete a este canal. Cada día compartimos historias reales de gente como tú y como yo, historias que te van a hacer sentir que no estás solo. Déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me llamo Verónica Santillana Méndez. Tengo 66 años y hace 4 días que duermo en una bodega abandonada al otro lado de Querétaro, lejos de la casa que mantuve con mis propias manos durante décadas. Este lugar huele a cartón mojado y a polvo. Hay manchas de humedad en las paredes y un foco desnudo que titila toda la noche. Anoche encontré una cucaracha muerta junto a la ventana rota. La barrí con un pedazo de cartón y la saqué afuera, sin sentir nada. Así de vacía estoy. Tengo una frazada deshilachada, una bolsa con 4 mudas de ropa y un celular que no es mío sobre una caja de madera. Ese celular es de mi hijo Mateo. Y lo que descubrí adentro me arrancó el alma del cuerpo de un solo jalón. Mis manos tiemblan cuando sostengo la taza de té. No es por la edad, es por otra cosa. Algo me está devorando por dentro desde el miércoles pasado. Me despierto a las 4 de la madrugada, con el corazón latiendo como tambor desenfrenado, bañada en sudor helado, y me quedo mirando las vigas del techo, tratando de convencerme de que lo que vi no fue real. Pero sí fue real. Tan real como estas 4 paredes descascaradas, como el frío que me penetra los huesos, como el hecho de que ya no puedo regresar a mi propia casa porque ahora le tengo terror a mi propia sangre. Y eso es algo que no le deseo a nadie. Tenerle terror a las personas que cargaste en tu vientre. Todavía recuerdo cuando éramos felices, cuando esto era una familia de verdad. Veo a Mateo de 8 años corriendo descalzo por el patio, persiguiendo lagartijas con una red de pescar en la mano. «Mamá, mira, agarré una», gritaba con esa voz infantil llena de alegría. Luciana trepada en el columpio, negándose a bajarse hasta que yo la empujara más alto. Daniela, la más pequeña, llorando porque sus hermanos no la dejaban jugar con ellos. Y Sergio, mi Sergio, limpiando el carro mientras nos llamaba para salir a pasear. «Verónica, baja a esa niña del columpio antes de que se caiga». Y yo me reía, porque éramos felices, porque en ese entonces mis hijos me miraban como si yo fuera su refugio. Hoy esos mismos niños son adultos que planearon despojarme hasta del último centavo. Hoy, en sus mensajes privados, me llaman la vieja, como si mi nombre ya no valiera nada. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que tirar antes de que ocupe demasiado espacio. Pero no voy a adelantarme. Si te cuento ahora lo que vi, vas a pensar que estoy loca, que malinterpreté algo, que tal vez exageré. Pero no exageré nada. Tengo pruebas. Las vi con estos ojos cansados que ya no lloran porque se me acabaron las lágrimas. Y cada palabra que leí en esa pantalla fue como una aguja entrando despacio, muy despacio, directo al corazón. La rutina de estos 4 días es siempre la misma. Me levanto cuando el sol ya está alto, algo que nunca había hecho en mi vida. Camino hasta la tienda de la esquina y compro un café en vaso desechable y una concha que no me como. Me siento en la caja de madera de la bodega, con el celular de Mateo enfrente, y me pregunto si debería encenderlo otra vez, si debería leer esos mensajes una vez más para asegurarme de que no fue una pesadilla. Pero no lo enciendo. No necesito verlo de nuevo. Cada palabra está grabada en mi memoria, como si me las hubieran marcado a fuego en el cerebro. A veces saco del bolsillo una foto vieja que siempre cargo. Mis 3 hijos abrazándome el día que Mateo se graduó de la universidad. Todos sonreímos. Todos mentíamos. Ese celular sobre la caja es un objeto pequeño, delgado, con una funda negra que refleja cuando le da la luz. Mateo lo dejó en casa el martes por la noche porque no prendía, y yo, como la madre cuidadosa que siempre fui, decidí llevárselo a reparar para que no tuviera problemas con su trabajo. Pensé, le va a dar gusto cuando vea que se lo arreglé. Qué ingenua fui. Qué tonta.
Ese celular guardaba secretos que hubiera preferido no conocer jamás. Secretos que me demostraron que a veces es mejor vivir en la ignorancia que conocer la verdad. Porque hay verdades que te matan aunque sigas respirando. Cuando Sergio murió hace 14 años, me agarró de la mano en esa cama de hospital y me hizo prometer algo. Tenía los labios resecos, la voz apenas se le escuchaba por encima del zumbido de las máquinas. «Cuídalos, Verónica», me dijo. «Cuida a nuestros hijos, no dejes que les falte nada, prométemelo». Y yo se lo prometí con lágrimas rodándome por la cara, con un nudo en la garganta que casi no me dejaba hablar. «Te lo prometo, amor, yo me encargo de todo». Él sonrió, cerró los ojos, y 2 horas después ya no estaba. Yo cumplí esa promesa, Sergio. Trabajé turnos dobles en la lavandería, vendí mis joyas, empeñé el anillo de compromiso que me regaló mi madre. Les di todo. Les cumplí, pero ellos decidieron escupirme en la cara. Decidieron que ya no me necesitaban, que ya había dado todo lo que podía dar y que ahora era un estorbo que había que quitar del camino lo más rápido posible. Y lo planearon con cuidado, con frialdad, como si estuvieran organizando una fiesta y no la destrucción de su propia madre. Revisé las fechas de los mensajes que vi en ese celular. Llevan meses planeándolo, meses. Mientras yo cocinaba para ellos los domingos, mientras les preguntaba cómo estaban, mientras les abría la puerta de mi casa con una sonrisa, ellos estaban planeando cómo deshacerse de mí. Gilberto Salazar ha sido mi amigo desde que teníamos 15 años. Crecimos en el mismo barrio, compartíamos las mismas penas, nos aconsejábamos sobre nuestros problemas. Él se dedicó a reparar aparatos. Yo me fui a trabajar a la lavandería, pero nunca perdimos el contacto. Gilberto es un hombre callado, serio, de esos que pesan sus palabras antes de hablar. En 42 años de amistad, jamás me ha mentido. Ni una sola vez. Por eso, cuando llegué a su taller el miércoles con el celular de Mateo, esperaba que me dijera algo técnico, algo aburrido sobre circuitos o baterías. Nunca imaginé que me iba a decir: «Verónica, tienes que huir de tu propia casa». Cuando Gilberto me dijo eso, primero me reí. Pensé que estaba bromeando, que era una exageración de esas que él nunca hace. Pero entonces vi su cara. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o como si no hubiera dormido. Me agarró del brazo con fuerza, cerró la puerta de su taller con llave y me dijo en voz baja: «Lo que voy a mostrarte, no sé cómo decírtelo, comadre, pero tienes que verlo y después tienes que protegerte». Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Protegerme de qué, Gilberto? ¿De quién? Él respiró hondo, encendió el celular y me lo puso enfrente. De tu propia familia. Pero déjame contarte desde el principio, porque el principio fue un miércoles tranquilo. Un miércoles donde yo me levanté pensando que mi vida era normal, que mis hijos me querían aunque no me lo demostraran mucho, que la vejez iba a ser dura, pero al menos iba a tener a mi familia cerca. Me equivoqué. Me equivoqué tanto que ahora estoy aquí, durmiendo en una bodega fría, sin atreverme a volver a mi propia casa, sin saber si algún día voy a poder perdonar lo que descubrí. Ese miércoles empezó como cualquier otro, pero terminó siendo el día en que entendí que el mal no siempre llega de afuera. A veces vive bajo tu mismo techo. Los domingos eran sagrados en mi casa, o al menos yo intentaba que lo fueran. Desde que Sergio murió, traté de mantener esa tradición. Una comida familiar donde todos nos sentáramos a la mesa y compartiéramos aunque fuera 2 horas. Yo mandaba los mensajes desde el viernes. «Hijos, el domingo comemos aquí, ¿vienen?» Daniela contestaba en segundos. «Claro, mami, ¿quieres que lleve algo?» Mateo tardaba hasta el sábado. «Ahí estaré, mamá». Y Luciana ni siquiera contestaba hasta el mismo domingo en la mañana, un escueto voy que me llegaba cuando yo ya había ido al mercado y comprado todo. Pero al menos venían. O eso me hacía creer. Mateo llegaba siempre 1 hora tarde, con zapatos deportivos que rechinaban en el piso de la sala, vestido como si fuera a una reunión de negocios y no a comer con su madre.
La semana pasada llegó con un saco gris que parecía caro, el cabello peinado con gel y ese perfume penetrante que me mareaba un poco. Perdón la tardanza, mamá. Es que tuve una llamada de trabajo, decía mientras me daba un beso rápido en la mejilla sin despegar los ojos de su celular. Se sentaba en el sillón, las piernas abiertas, el teléfono en la mano y cada 3 minutos lo revisaba. ¿Todo bien?, le preguntaba yo. Sí, es que los socios no descansan ni los domingos. Yo asentía, orgullosa de que mi hijo fuera tan solicitado. ¡Qué tonta! Luciana era diferente. Ella llegaba puntual, con blusa planchada y esa sonrisa falsa que yo confundía con educación. Saludaba, se sentaba, y mientras yo traía la comida a la mesa, ella miraba alrededor como si estuviera haciendo un inventario. «Esta casa está grande para ti sola, mamá», me dijo hace como 3 meses, cortando un pedazo de pollo con el tenedor muy despacio. «¿No has pensado en vender y comprarte algo más chico?». Yo me reí incómoda. «¿Y pa' qué? Aquí crecieron ustedes, aquí están todos los recuerdos». Ella se encogió de hombros. «Es que el mantenimiento de una casa así es caro, y a tu edad…». Siempre terminaba sus frases con «a tu edad», como si yo ya estuviera acabada, como si ya no pudiera pensar por mí misma. Daniela era la que salvaba esas comidas. Ella llegaba temprano. Me ayudaba a poner la mesa. Traía flores o un flan de vainilla que compraba en la repostería del barrio. «¿Cómo dormiste, mamá? ¿Te dolió algo?», me preguntaba mientras acomodaba los cubiertos. «Es maestra de kinder, gana poco, pero es feliz. Vive conmigo porque dice que le gusta hacerme compañía, aunque yo sé que también es porque con su sueldo no le alcanza para rentar sola. Pero a mí no me importa. Me gusta tenerla cerca. Ella es la única que todavía me habla como si yo importara, la única que me mira a los ojos cuando conversamos. Los domingos, después de que Mateo y Luciana se iban corriendo, ella se quedaba conmigo lavando trastes y platicando de sus alumnos. Doña Remedios, mi vecina, vive pegada a mi casa. Tiene 79 años. Es viuda desde hace 9, y pasamos las tardes tomando té en su portal. Hace como 3 meses estábamos ahí sentadas cuando me soltó algo que me incomodó. «Verónica, tus hijos mayores ya casi no vienen, ¿verdad?». Yo bebí mi té y negué con la cabeza. «No, doña Remedios, sí vienen. Cada domingo comemos juntos». Ella me miró por encima de sus lentes gruesos. «Pero vienen y se van volando, no como antes, cuando se quedaban toda la tarde». Yo traté de defenderlos. «Es que están ocupados, doña Remedios. Mateo tiene su empresa, Luciana trabaja en contabilidad, así es la vida ahora». Ella chasqueó la lengua y dijo algo que me heló. «Ten cuidado. La familia es lo mejor o lo peor». No le hice caso. Doña Remedios es de esas viejitas amargadas que siempre están viendo lo malo en todo, pensé. Pero ella insistió. «A mí me pasó con mi sobrina. Me cuidaba mucho, me visitaba, me ayudaba con los papeles. Y un día me di cuenta de que me había vaciado la cuenta del banco». Yo me reí nerviosa. «Mis hijos no son así». Doña Remedios se quedó callada, mirando la calle, y después dijo bajito. «Eso pensaba yo también». Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza unos días, pero la olvidé. Ahora me arrepiento de no haberle puesto atención. Ahora entiendo que doña Remedios sabía algo que yo no quería ver, que el amor de familia no siempre es garantía de lealtad. Hace 7 meses, un sábado por la mañana, Mateo llegó a mi casa con una carpeta de piel café llena de papeles. Olía a café recién hecho cuando entró. «Mamá, necesito que me firmes esto», me dijo dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Yo estaba haciendo huevos revueltos con chile. «¿Qué es?», pregunté sin voltear. «Son papeles del banco para actualizar tu información. Es un trámite simple». Abrí la carpeta. Había como 6 hojas con letra chiquita, sellos, números de cuenta. «¿Y esto para qué sirve?». Él sonrió. «Es un poder, mamá, para que yo pueda ayudarte si algún día no puedes ir al banco, por si te enfermas o algo». Me pareció lógico. Firmé en las 4 X marcadas con pluma azul. No leí nada más. Luciana también tuvo su momento.
Fue un domingo de hace 5 meses, después de comer. Estábamos solas en la sala porque Mateo ya se había ido y Daniela estaba en la cocina. «Mamá, ¿ya hiciste tu testamento?», me preguntó como quien pregunta la hora. Yo la miré extrañada. «Tengo uno viejo, de cuando tu papá vivía». Ella se inclinó hacia adelante, las manos juntas. «Deberías actualizarlo. Las cosas cambian. Tienes que dejar todo claro para evitar problemas cuando ya no estés». Sentí un escalofrío. Cuando ya no esté, sonaba como una amenaza disfrazada de preocupación. «¿Por qué tanta urgencia?», le pregunté. Ella sonrió. «No es urgencia, mamá, es precaución. Conozco una abogada muy buena si quieres». Esa palabra, precaución, la usaban tanto que me daba asco. Yo firmaba todo lo que me ponían enfrente. Cada papel, cada documento, cada autorización. ¿Por qué? Porque confiaba. Porque eran mis hijos. Porque uno no espera que las personas que criaste, que cargaste en tu vientre durante 9 meses, que llevaste a la escuela todos los días durante años, te vayan a traicionar. Cada firma que puse en esos papeles fue como darles un cuchillo y enseñarles dónde clavarme. Y ellos aprendieron bien. Revisaron cada detalle, planearon cada paso, y yo nunca sospeché nada, porque estaba ciega, porque el amor de madre es ciego, sordo y tonto. La última vez que me sentí realmente querida por mis 3 hijos fue hace 2 años, el día que cumplí 64. Organizaron una fiesta sorpresa en mi casa. Cuando llegué del trabajo, todos estaban ahí. Mateo, Luciana, Daniela, algunos vecinos, hasta doña Remedios. Había globos, un pastel de cajeta que es mi favorito, música. Mateo me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias por todo, mamá, te queremos mucho». Luciana me regaló un collar nuevo porque el mío se había roto. Daniela lloró cantándome las mañanitas. Yo también lloré. Pensé, todo valió la pena, todo el sacrificio, todo el dolor, todo, porque tengo esto, una familia que me ama. Pero ahora me pregunto si ya en ese entonces estaban planeando robarme, si esos abrazos eran una despedida anticipada. Ese miércoles cambió todo. Fue el día que la mentira se cayó como un castillo de naipes. Empezó de la manera más inocente. Mateo durmió en mi casa el martes porque había tenido una junta cerca y se le hizo tarde para volver a su departamento. «¿Te quedas a dormir, hijo?», le pregunté. «Sí, mamá, si no te molesta». Claro que no me molestaba. Me dio gusto tenerlo ahí, como cuando era niño. Pero a la mañana siguiente salió corriendo temprano y olvidó su celular en la mesa de la sala. Lo vi ahí, apagado, y pensé, se lo voy a reparar. Así de simple, así de inocente. No sabía que ese gesto iba a destrozarme la vida. Ese miércoles amaneció normal, demasiado normal. Me levanté a las 5:30 de la mañana como siempre, calenté agua para el té, saqué las galletas que había comprado el día anterior. Daniela bajó a las 6:20, ya vestida con su blusa rosa de maestra, el cabello recogido en una trenza. «Buenos días, mamá», me dijo dándome un beso en la frente. Desayunamos juntas en silencio, ese silencio cómodo de la gente que se quiere y no necesita llenar cada segundo con palabras. Ella comió rápido porque tenía junta temprano en el kinder. «¿Hoy viene Mateo?», me preguntó antes de irse. «No lo sé, hija. Anoche se quedó a dormir, pero ya se fue». Daniela asintió, agarró su bolsa y salió. La vi alejarse por la ventana. No sabía que esa iba a ser la última mañana tranquila de mi vida. Mateo había llegado la noche anterior como a las 8. Eso era raro porque él casi nunca se quedaba a dormir. «Tuve una junta por aquí cerca y se me hizo tardísimo, mamá. ¿Puedo quedarme?». Claro que podía. Le preparé la que era su recámara cuando vivía aquí. Le puse sábanas limpias, le dejé una toalla. Cenamos tostadas, mientras él me contaba de un socio difícil, de un proyecto que no salía. Yo lo escuchaba, feliz de tenerlo ahí aunque fuera por una noche. Se fue a dormir temprano. A la mañana siguiente, cuando bajé a las 5:30, él ya no estaba. Había dejado las sábanas dobladas sobre la cama y una nota en la mesa.
Gracias, mamá. Tengo que llegar temprano a una cita. Pero había olvidado su celular en la sala, sobre el sillón. Lo vi ahí tirado, con la pantalla negra, y lo recogí. Traté de prenderlo, pero no respondía. Ni siquiera se iluminaba. Lo conecté al cargador pensando que tal vez solo estaba sin batería, pero nada. Pantalla muerta. Se le descompuso, pensé. Mateo depende de ese teléfono para trabajar. Siempre lo trae en la mano. Siempre está contestando mensajes. Decidí llevárselo a reparar. Le va a dar gusto cuando lo vea funcionando otra vez, me dije guardándolo en mi bolsa. ¡Qué ironía! Ese gesto de madre cuidadosa, ese intento de ayudarlo, fue lo que abrió la puerta al infierno. A veces la vida te castiga precisamente por hacer lo correcto. Salí de casa como a las 9:30 de la mañana. Hacía calor, uno de esos calores húmedos de Querétaro que te pegan en la cara apenas sales a la calle. Caminé las 7 cuadras hasta el taller de Gilberto. Conozco cada grieta de esa banqueta, cada árbol, cada perro que me ladra desde los portones. Pasé por la casa de doña Remedios, que estaba barriendo su portal. «¿A dónde tan temprano, comadre?», me gritó. «Voy al taller de Gilberto», le contesté sin detenerme. El sol ya estaba alto y yo sudaba debajo de mi blusa de manga corta. Iba pensando en que después de dejar el celular podía pasar al mercado a comprar aguacates. Cosas simples, cosas normales. No sabía que en una hora mi vida iba a explotar. Casi llegando a la esquina donde está el taller, me topé con Chencha. Doña Chencha es la dueña de la tiendita de abarrotes, una señora delgada de como 58 años que siempre está trapeando la banqueta o acomodando las cajas de leche. «Doña Verónica», me gritó desde su puerta. Me acerqué. Ella tenía un trapeador en la mano y cara de chisme. «Oiga, ayer en la tarde vi a su hija Luciana entrando a su casa con una señora de traje. Una abogada parecía. ¿Todo bien? ¿No hay problemas?» Sentí una punzada rara en el estómago, pero la ignoré. «No, doña Chencha, todo bien. Será algún trámite que está haciendo Luciana, nada importante». Ella asintió, pero no parecía convencida. «Ay, es que una se preocupa, doña Verónica. Usted sabe cómo está la cosa ahora, tanta gente mala». Le sonreí para tranquilizarla y seguí caminando. «Será algún trámite», repetí en voz baja, como tratando de convencerme a mí misma. Pero algo no me cuadraba. ¿Por qué Luciana había ido a mi casa con una abogada sin avisarme? ¿Por qué no me había dicho nada? Sacudí la cabeza. «Estás paranoica, Verónica. Tal vez fue por otra cosa. Tal vez ni siquiera era tu casa. Pero doña Chencha conoce mi casa desde hace años. No se confundiría». Apresuré el paso. De repente tenía ganas de llegar rápido al taller de Gilberto, de dejar ese celular y de volver a casa a ver si había algo fuera de lugar. Algo en mi pecho me decía que las cosas no estaban bien, pero todavía no sabía qué tan mal estaban. El taller de Gilberto está al final de una calle sin pavimentar, en un local chico con un letrero oxidado que dice «Reparaciones Salazar». Cuando entré, el olor a circuitos quemados me golpeó en la cara. Había bancadas llenas de aparatos desarmados, cables por todos lados, cajas con tornillos, herramientas colgando de la pared. Gilberto estaba inclinado sobre una tableta, con sus lentes de aumento puestos. Beto, su ayudante, un muchacho delgado de como 21 años, estaba limpiando algo en la esquina. «¿Qué onda, comadre?», me saludó Gilberto sin levantar la vista. «Traigo el celular de Mateo. No enciende». Gilberto dejó lo que estaba haciendo, se quitó los lentes y estiró la mano. «A ver». Le pasé el teléfono. Él lo revisó con ojo experto, le quitó la funda, presionó los botones. «Puede ser el chip de carga o algo del sistema», dijo Gilberto girando el aparato en sus manos. «Déjamelo una hora y te digo qué tiene». Yo asentí. «¿Cuánto me vas a cobrar?». Gilberto me miró como si lo hubiera ofendido. «No digas tonterías, Verónica. Somos hermanos. Esto no te cuesta nada». Le di una palmada en el hombro. «Gracias, compadre. Regreso en una hora». Salí del taller sintiéndome mejor. Gilberto siempre me ayudaba con estas cosas. Era buena gente. De las pocas personas en las que podía confiar. O eso creía.
porque lo que iba a encontrar en ese celular iba a hacer que hasta la confianza más sólida temblara. Fui a tomar un café a una fondita que está a 3 cuadras. Pedí un café con leche y me senté en una mesa de plástico afuera, viendo pasar los carros. Traté de no pensar en lo que me había dicho doña Chencha, pero no podía. ¿Luciana con una abogada en mi casa? ¿Para qué? Saqué mi propio celular y le marqué. Sonó 6 veces y me mandó al buzón. Le mandé un mensaje. «Hija, ¿todo bien? Me dijeron que te vieron ayer en la casa». No contestó. Me tomé el café despacio, casi sin saborearlo, viendo el reloj cada 4 minutos. Cuando pasó la hora, pagué y volví al taller. Iba caminando rápido, sin saber por qué tenía esa urgencia, como si algo en mí supiera que lo que venía iba a cambiarme para siempre. Cuando llegué al taller, Gilberto estaba parado junto a la puerta, fumando un cigarro. Eso me extrañó. Gilberto dejó de fumar hace como 6 años por presión de su esposa. Tenía la cara pálida, casi gris, y cuando me vio llegar, tiró el cigarro al suelo y lo apagó con el pie. «Verónica», me dijo en voz baja. Había algo raro en su tono, algo que me puso la piel de gallina. «¿Qué pasó? ¿Lo arreglaste?» Él negó con la cabeza. «Ven acá y cierra la puerta». Me hizo una seña con la mano para que entrara. Beto, el ayudante, ya no estaba. El taller estaba vacío y en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de un ventilador viejo en la esquina. Gilberto cerró la puerta con seguro. Había algo en su voz, en la manera en que me miraba, que me hizo sentir frío en pleno mediodía de calor. Gilberto nunca cierra la puerta del taller con seguro. Nunca. «¿Qué pasa, Gilberto? Me estás asustando». Él tragó saliva, se pasó la mano por la cara y me señaló la banca de trabajo donde estaba el celular de Mateo, ya prendido, con la pantalla iluminada. «Siéntate, Verónica», me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz quebrada, una voz de alguien que está a punto de darte la peor noticia de tu vida. Yo no me senté. Me quedé parada ahí, con las piernas temblando, mirando ese celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Gilberto le gritó a Beto que se fuera. «Vete a comer. Toma 2 horas. No vuelvas hasta las 3». Beto lo miró extrañado, pero obedeció sin preguntar. Agarró su mochila y salió. Escuché cómo se alejaba silbando por la calle. Gilberto cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía, y después bajó la cortina metálica del local, dejando todo en penumbra. Solo entraba un poco de luz por las rendijas. El ventilador seguía girando, haciendo ese ruido monótono que ahora me parecía ensordecedor. «Gilberto, me estás asustando». «¿Qué demonios pasa?» Mi voz salió más alta de lo que quería. Él respiró hondo. Se limpió las manos en el overol, aunque no estaban sucias, y me miró directo a los ojos. «Verónica», me dijo, y su voz temblaba. «Lo que voy a mostrarte no es fácil. No sé ni cómo decírtelo. Llevo 1 hora dándole vueltas, pensando si debería enseñártelo o no. Pero eres mi hermana, y no puedo dejarte en la oscuridad». Se me secó la boca. «¿Qué encontraste?» Él señaló el celular sobre la mesa. Cuando lo arreglé, se prendió solo, y empezaron a llegar mensajes, muchos mensajes, y yo, por reflejo, vi la pantalla, y lo que vi se cayó. Se pasó la mano por la cara otra vez. Tenía los ojos rojos. «¿Qué viste, Gilberto?» Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Él agarró el celular y me lo extendió. «Míralo tú misma». Tomé el celular con manos temblorosas. La pantalla estaba en el WhatsApp, en un chat llamado Asunto Casa. Había 2 contactos, Mateo y Luciana. Mis 2 hijos mayores. Empecé a leer desde arriba. El primer mensaje era de Mateo, enviado hace 4 días. Ya conseguí a la abogada. Dice que con la firma que tenemos podemos vender la casa sin que mamá se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Leí esas palabras 1 vez, 2 veces, 3 veces. No las entendía, o no quería entenderlas. «¿Cuál firma?», dije en voz alta, aunque Gilberto no podía contestarme. «¿Cuál casa?». Pero sabía cuál casa. Mi casa, la que mantuve con mis manos.
la que pagué trabajando turnos dobles durante 19 años. Seguí bajando. El siguiente mensaje era de Luciana. Perfecto, hermano. ¿Y cuánto dijo la abogada que podemos sacar por la casa? Mateo respondió. Entre 2.800.000 y 3.200.000, dependiendo del comprador. Sentí que me faltaba el aire. 2 millones, 3 millones. Estaban hablando de vender mi casa como si fuera suya, como si yo no existiera, como si yo ya estuviera muerta. Luciana escribió, y la cuenta de la vieja ya tiene el poder, ¿verdad? Mateo. Sí, firmó hace meses sin leer, ya revisé con Montero y podemos mover todo. Ahí estaba ese nombre, Montero, la abogada que doña Chencha vio entrando a mi casa, la que estaba ayudándolos a robarme. ¿Cuál firma, Gilberto? Le pregunté con la voz quebrada. ¿De qué están hablando? Él se acercó y señaló la pantalla. Sigue leyendo. Bajé más. Mateo había escrito. El poder que le di a firmar hace 7 meses me da acceso completo a sus cuentas. Ya hablé con el del banco. Podemos sacar todo sin que se dé cuenta hasta que ya esté hecho. 7 meses. Los papeles que firmé hace 7 meses. Los que él me dijo que eran solo para actualizar información. Mentira. Todo era mentira. Luciana respondió, perfecto. Y la cuenta de la vieja ya tiene el poder. Solo falta moverlo todo. Esa frase, la cuenta de la vieja. Me llamaban la vieja en sus mensajes privados, como si mi nombre ya no importara, como si yo fuera solo un problema que había que resolver. Gilberto me puso la mano en el hombro, pero yo ni lo sentí. Seguí leyendo como si estuviera hipnotizada. Mateo, hay que hacerlo rápido, antes de que haga otro testamento o empiece a sospechar. Luciana, ¿y si pregunta algo? Mateo, le decimos que son trámites normales. Ya me cree todo. Se reían de mí. Planeaban esto con tanta frialdad, con tanta calma, como si yo no fuera su madre, como si no les hubiera dado todo. Bajé más. Ahí estaba. Capturas de pantalla de mis estados de cuenta, mis ahorros, el dinero que había juntado durante 39 años de trabajo. Todo expuesto en ese celular. Todo calculado. Todo planeado. Seguí bajando con los dedos torpes, casi sin poder controlarlos. Apareció un mensaje de Luciana. ¿Y Daniela? Mateo respondió de inmediato. Daniela no puede saber nada. Ella va a defender a la vieja como siempre. Es una estúpida sentimental. Las lágrimas me nublaron la vista. Daniela, mi hija menor, la única que me trataba con amor. Y ellos lo sabían. Sabían que ella era diferente. Por eso la excluían del plan. Por eso la llamaban estúpida por quererme. Luciana escribió, entonces solo tú y yo dividimos todo, 50-50. Mateo, hecho. Ella no merece nada, no aporta nada. Mis hijos estaban planeando robarme, vender mi casa, vaciar mis cuentas y dejar fuera a su hermana menor porque ella sí me quería. Apareció otro mensaje, este más reciente, de ayer por la tarde. Era de Mateo. Ya hablé con Montero. Dice que en 3 semanas podemos tener todo listo. La escritura de la casa ya está con su firma falsificada. Solo falta un comprador. Escritura falsificada. Me habían falsificado la firma. Mis propios hijos, los que cargué en mi vientre, los que defendí de todo, los que llevé a la escuela todos los días, me estaban robando con documentos falsos. Luciana respondió, excelente. Y si pregunta, le decimos que son papeles del seguro o algo así. No va a sospechar. Está muy vieja para darse cuenta. Muy vieja, muy tonta, muy fácil de engañar. Así me veían. Como un estorbo senil que había que quitar del camino antes de que se muriera sola y arruinara sus planes. Gilberto vio que mis piernas empezaban a fallar y me agarró del brazo. Siéntate, Verónica. Siéntate antes de que te caigas. Pero yo no podía sentarme. No podía moverme. Solo podía leer. El último mensaje de la conversación era de Mateo, enviado esta mañana. Olviden que dejé mi celular en su casa. Voy a tener que volver por él. Ojalá no lo haya revisado. Luciana. Tranquilo.
La vieja ni siquiera sabe cómo prender un celular. Y aunque lo viera, no entendería nada. Ya está muy acabada. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo que nunca se iba a poder reparar. Porque una cosa es que te roben, otra cosa es que te desprecien mientras lo hacen. La vieja. Esa palabra me la dijeron como 11 veces en esos mensajes. La vieja necesita firmar esto. La vieja ya está acabada. La vieja no se va a dar cuenta. Me llamaban así. No, mamá. No, Verónica. La vieja. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que tirar. Como si mi vida, mi trabajo, mis años criándolos no valieran nada. Me temblaban tanto las manos que el celular casi se me cae. Gilberto me lo quitó con cuidado y lo puso sobre la mesa. ¿Ves por qué te dije que te alejaras de tu casa? Me dijo con voz rota. Verónica, tus hijos te están robando. Y no solo el dinero, te están robando todo. Gilberto me sujetó del brazo porque sentí que mis piernas dejaban de responder. Me sostuvo mientras yo trataba de procesar lo que acababa de ver. Mi respiración salía entrecortada, como si hubiera corrido 1 kilómetro. El taller daba vueltas a mi alrededor. ¿Cómo pueden...? Empecé a decir, pero no pude terminar la frase. Gilberto me guió hasta una silla y me obligó a sentarme. Respira, comadre, respira hondo. Pero no podía respirar. Sentía el pecho apretado, la garganta cerrada. Mis hijos, mis propios hijos, los que Sergio me hizo prometer que cuidaría, me estaban traicionando de la peor manera posible. Y lo peor no era el dinero. Lo peor era el desprecio con el que hablaban de mí, como si yo no fuera nada. Enséñame más, le dije a Gilberto con una voz que no parecía mía. Él me miró con los ojos llenos de lástima. Verónica, ya viste suficiente, no te hagas más daño. Pero yo necesitaba verlo todo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Necesitaba confirmar que no era una pesadilla, que esto estaba pasando de verdad. Enséñame todo, Gilberto. Todo lo que haya en ese maldito teléfono. Él dudó un momento, respiró hondo y agarró el celular otra vez. Hay audios, me dijo bajito. ¿Quieres escucharlos? Asentí aunque todo mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de ahí. Gilberto buscó en los mensajes y presionó play. La voz de Mateo llenó el taller silencioso. Era un audio que le había mandado a Luciana hace como 3 semanas. La voz de mi hijo sonaba clara, decidida, sin un rastro de duda. Hay que hacerlo rápido, hermana, antes de que se dé cuenta o haga otro testamento. Ya sabes cómo es mamá, sentimental y todo eso. Si se entera de algo o si Daniela le mete ideas en la cabeza, puede cambiar todo de la noche a la mañana. Montero dice que tenemos que mover el dinero esta semana y poner la casa en venta el mes que entra. Máximo. Escuché ese audio completo, sin respirar. Mi hijo hablaba de robarme como quien habla de comprar verduras en el mercado, con esa misma naturalidad, con esa misma frialdad, como si fuera lo más normal del mundo. Gilberto pasó el dedo por la pantalla y me mostró otra cosa, un archivo de Excel, una hoja de cálculo. Mira esto, me dijo. Ahí estaba todo. Cada peso que yo tenía. La casa, 3.100.000 según su cálculo. Mis ahorros en el banco, 330.000 pesos que había juntado en 39 años de trabajo. El terreno que tengo en las afueras, 210.000. Total, 3.640.000 pesos. Y abajo, en letras rojas, la división. Mateo, 1.820.000. Luciana, unos 820.000. 50-50. Limpio. Perfecto. Calculado hasta el último centavo. Mi vida entera reducida a números en una pantalla. Y ellos ya sabían exactamente cuánto valía deshacerse de mí. Al final de esa hoja de cálculo había una nota. Una notita chiquita, casi escondida en la esquina inferior. Gilberto la amplió con los dedos para que pudiera leerla bien. Decía, Daniela, 0. Ella no aporta nada. 0. Mi hija menor, la que todavía vivía conmigo, la que me cuidaba, la que me preguntaba cómo estaba cada mañana, valía 0 para sus hermanos.
porque ella no aportaba nada al plan, porque ella me quería de verdad, y el amor verdadero no tiene precio en una hoja de cálculo. Sentí una rabia tan grande que tuve que cerrar los ojos. «Hijos de perra», murmuré. Gilberto no dijo nada, solo puso su mano sobre mi hombro y apretó. «Hay más», dijo Gilberto con voz cansada. Me mostró un email. Era de la licenciada Montero, la abogada, enviado a Mateo hace 4 semanas. El asunto decía: «Documentos listos». Abrí el correo. Ahí estaba un archivo PDF adjunto. Gilberto lo descargó y lo abrió. Era una escritura, la escritura de mi casa, con mi firma al final. Pero yo nunca había firmado eso, nunca había visto ese documento en mi vida. «Es falsa», dijo Gilberto leyendo por encima de mi hombro. «Mira la fecha. Supuestamente la firmaste el mes pasado, pero es una falsificación. Alguien había copiado mi firma, había creado un documento falso, y lo había usado para vender mi casa sin que yo lo supiera. Eso no era solo robo, eso era un delito grave». Volví a los mensajes anteriores. Busqué esa conversación de hace 7 meses, cuando Mateo me había hecho firmar aquellos papeles. Ahí estaba. Gilberto leyó en voz alta. «Ya la hice firmar. Le dije que era para actualizar datos del banco. Ni siquiera leyó. Me dio un poder general irrevocable. Poder general irrevocable». Esas palabras me sonaban conocidas, pero no sabía bien qué significaban. Gilberto me lo explicó. «Con eso, él puede hacer cualquier cosa con tus cuentas, Verónica. Sacar dinero, cerrar cuentas, transferir, todo. Y tú no puedes hacer nada porque legalmente le diste permiso». Me engañó. Mi propio hijo me engañó para que firmara mi propia sentencia de muerte financiera. Gilberto se levantó y fue a una pequeña nevera que tiene en el taller. Sacó una botella de agua y me la dio. «Toma, bebe algo». Yo agarré la botella, pero mis manos temblaban tanto que no pude abrir la tapa. Gilberto me la quitó, la abrió y me la devolvió. Me la acerqué a los labios, pero no pude tragar. El agua me supo amarga, me supo a traición. La dejé sobre la mesa sin haberla probado. «No puedo», le dije, «no puedo beber, no puedo hacer nada». Él asintió. Entendía, porque lo que yo estaba sintiendo no se arregla con un vaso de agua. Lo que yo estaba sintiendo no tiene cura. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», le pregunté a Gilberto, mirando el celular como si fuera un animal venenoso. Él revisó las fechas de los primeros mensajes de ese chat. «El primer mensaje es de hace 9 meses. Aquí, mira». Me mostró. Era de Mateo. «Hermana, tenemos que hablar sobre mamá, sobre su dinero, sobre la casa». Y Luciana había contestado: «Estoy de acuerdo, ya es hora». 9 meses, casi un año. Mientras yo los recibía en mi casa los domingos, mientras cocinaba para ellos, mientras firmaba lo que me ponían enfrente, ellos llevaban 9 meses planeando cómo robarme. 9 meses de mentiras. 9 meses de sonrisas falsas. 9 meses esperando el momento perfecto para destruirme. Gilberto siguió bajando en los mensajes, buscando algo más. Hay uno que... no sé si quieras leerlo. Su voz sonaba quebrada. «Enséñamelo», le dije. Él me pasó el celular. Era un mensaje de Luciana a Mateo, enviado hace 3 meses. «Mamá se está poniendo vieja. No va a durar mucho más. Mejor asegurarnos ahora antes de que se muera y lo compliquemos todo con trámites y herencias. Así lo hacemos rápido y sin broncas». Tuve que leerlo 2 veces. «No va a durar mucho más». Como si estuvieran esperando mi muerte. Como si mi muerte fuera un inconveniente en su plan. Como si yo fuera un obstáculo que la naturaleza iba a quitar pronto, pero que ellos no podían esperar. Esas palabras me quemaron por dentro. «No va a durar mucho más». Mi hija escribió eso. Mi hija, a la que le enseñé a caminar, a la que curé cuando tuvo fiebre, a la que abracé cuando tuvo pesadillas de niña. Esa misma hija ahora calculaba cuánto tiempo me quedaba de vida, como quien calcula cuánto dura un foco antes de fundirse. Me veían como una vieja inútil que estaba ocupando espacio,
gastando el dinero que ellos creían que ya les pertenecía. No les importaba si yo estaba bien, si estaba enferma, si estaba triste. Solo les importaba que me apurara en morirme para no complicarles sus planes. Y si no me moría lo suficientemente rápido, ellos se encargarían de dejarme sin nada antes. Le pedí a Gilberto que apagara el teléfono. Ya no podía ver más. Ya no podía leer más. Cada mensaje era un cuchillo nuevo en el pecho. Cada palabra era una traición nueva. Apágalo, por favor. Gilberto presionó el botón y la pantalla se puso negra. El taller quedó en silencio. Solo se escuchaba el ventilador girando y mi respiración entrecortada. Me quedé sentada ahí, mirando el piso de cemento manchado de grasa, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mis hijos no solo me estaban robando, me estaban borrando, me estaban sacando de mi propia vida como quien borra un error de lápiz. Y lo peor es que lo hacían sintiéndose con derecho, como si yo les debiera eso. Salí del taller de Gilberto sin decir palabra. Él trató de detenerme. «Verónica, espera, no te vayas así, vamos a pensar qué hacer». Pero yo no podía quedarme ahí ni un segundo más. Necesitaba aire, necesitaba caminar, necesitaba estar sola con mi dolor. Empujé la cortina metálica, salí a la calle y empecé a caminar sin rumbo. El sol estaba alto, quemaba, pero yo no lo sentía. La gente pasaba a mi lado, los carros tocaban el claxon, los perros ladraban, pero todo me sonaba lejano, como si yo estuviera caminando dentro de una burbuja. Me sentía muerta. Muerta por dentro, aunque mis piernas seguían moviéndose. Caminé cuadras y cuadras sin saber a dónde iba. La vida seguía normal alrededor de mí. Doña Chencha barriendo su banqueta. Doña Remedios regando sus plantas, los niños saliendo de la escuela con sus mochilas, las señoras comprando en el mercado. Todo el mundo seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el mundo se había acabado hace una hora. Para mí todo había explotado en 1000 pedazos y ya no sabía cómo juntarlos. Pasé por mi calle, vi mi casa a lo lejos y sentí que no podía entrar ahí. Esa casa que mantuve con mis manos ahora me daba miedo. Porque dentro de esas paredes había dormido Mateo anoche, planeando robarme. Porque Luciana había entrado ayer con una abogada para falsificar papeles. Esa casa ya no era mi refugio, era una trampa. Si tú también has sentido alguna vez que tu propia familia te traiciona, déjame un like aquí abajo. No estás sola en esto, hermana. Somos miles las que hemos vivido esta clase de dolor. Y si esta historia te está tocando el corazón, compártela. Tal vez alguien más la necesite escuchar. Cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido que protegerte de tu propia sangre? Porque a veces la familia no es la que te cuida, sino la que más daño te hace. Y no pasa nada con aceptarlo. No pasa nada con alejarte para protegerte. Ahora déjame seguir contándote lo que pasó ese día, porque lo que hice después cambió todo. Seguí caminando sin rumbo hasta que llegué a una placita chiquita que está como a 21 cuadras de mi casa. Es una plaza olvidada, con 3 bancas de metal oxidado, un par de columpios viejos y un árbol grande que da sombra. Ahí solía traer a mis hijos cuando eran chiquitos. Los domingos por la tarde, después de comer, les decía, «Vamos al parque». Y ellos gritaban emocionados, se ponían los tenis y corríamos hasta acá. Me senté en una de las bancas, la misma donde me sentaba hace 31 años. Estaba igual de vieja, igual de oxidada. Pero yo ya no era la misma. La Verónica que se sentaba aquí con sus hijos felices ya no existía. Cerré los ojos y vi a Mateo. Tenía 8 años, traía una playera azul con un dinosaurio y me jalaba de la mano. «Mami, súbeme al columpio, empújame muy alto». Yo lo subía, lo empujaba con cuidado, y él gritaba de emoción. «Más alto, mami, quiero tocar el cielo». Y yo me reía, le daba otro empujón, y él estiraba los pies tratando de alcanzar las nubes. Después se bajaba corriendo, me abrazaba la cintura, y me decía, «Te quiero, mami, eres la mejor mamá del mundo». Y yo le creía. Porque los niños no mienten cuando dicen eso. O tal vez sí mienten. Tal vez ya desde chiquito Mateo era un mentiroso y yo no me di cuenta. Abrí los ojos.
La plaza estaba vacía. No había niños, no había risas, solo el rechinar oxidado de los columpios moviéndose con el viento. Y yo ahí sentada, vieja, sola, traicionada. ¿En qué momento Mateo dejó de ser ese niño de la playera azul y se convirtió en el hombre que me llamaba la vieja en sus mensajes? ¿En qué momento dejó de quererme y empezó a verme como un estorbo? ¿Fue cuando se fue a la universidad? ¿Cuando consiguió su primer trabajo? ¿O siempre fue así y yo estaba demasiado ciega para verlo? No lo sé. Y tal vez nunca lo sepa. Porque la gente cambia. O tal vez no cambia. Tal vez solo muestra su verdadera cara cuando ya no te necesita. Pensé en Luciana. La vi ahí, de 9 años, llorando en esta misma plaza porque unas niñas más grandes la habían empujado y se habían burlado de ella. Mamá, me dijeron fea, me dijeron pobre. Yo la abracé fuerte, le limpié las lágrimas con mi rebozo y le dije, no les hagas caso, hija. Tú vales más que todas ellas juntas, y no somos pobres, somos ricas en amor. Ella se aferró a mí, escondió la cara en mi pecho y dejó de llorar. Gracias, mami. Eres la mejor. Yo la defendí ese día. La defendí siempre. De los maestros injustos, de las compañeras crueles, de cualquiera que quisiera lastimarla. Porque eso hacen las madres, protegen a sus hijos de todo. Pero nadie me protegió a mí de ella. Y esa misma Luciana hoy, la misma que lloró en mis brazos, la misma que me llamaba mami, hoy calculaba cuánto valdría mi muerte. Hoy escribía, no va a durar mucho más. Como si mi vida fuera un trámite que había que terminar rápido. Como si yo fuera una anciana estorbosa que ocupaba un lugar que ellos ya querían. No le importó todo lo que hice por ella. No le importó que vendí las joyas de mi abuela para pagarle la universidad. No le importó que trabajé turnos dobles para que ella no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Nada de eso importó, porque para ella yo ya había cumplido mi función, ya le había dado todo. Y ahora era hora de sacarme del camino. Miré al cielo y pensé en Sergio. Si tú vieras esto, amor, le dije en voz baja, aunque sabía que no me escuchaba. Si vieras lo que hicimos con nuestros hijos, si vieras en qué se convirtieron. Las lágrimas me corrieron por la cara sin control. Yo traté, Sergio, te juro que traté. Les di todo. Los eduqué, los alimenté, los amé. Hice todo lo que me pediste, pero no funcionó. Se nos salieron de las manos. O tal vez nunca estuvieron en nuestras manos. Tal vez nacieron así, egoístas, fríos, calculadores. Y yo no quise verlo. Me limpié la cara con la manga de la blusa. El sol ya estaba bajando. El cielo se ponía naranja. Y yo seguía ahí, sentada en esa banca oxidada, sintiendo que mi vida había sido una mentira. Pasé toda la noche en esa plaza. No me moví de la banca. Vi cómo el sol se escondió, cómo se encendieron las luces de los postes, cómo la gente pasaba y me miraba raro. Algunos se acercaron. ¿Está bien, señora? ¿Necesita ayuda? Yo negaba con la cabeza. Estoy bien, solo descansando. Mentira. No estaba bien. Estaba destrozada. Pero no podía explicarles eso. No podía decirles, mis hijos me están robando y yo no sé qué hacer. Así que me quedé callada. Vi cómo la plaza se vaciaba, cómo las tiendas cerraban, cómo el barrio se quedaba en silencio. Y yo ahí, despierta, temblando de frío, sin poder dejar de pensar en esos mensajes, en esas palabras, en esa traición. Cuando amaneció, el cielo se puso rosa, después naranja, después azul. Los pájaros empezaron a cantar. La vida volvía a empezar. Pero para mí algo había terminado. Me levanté de esa banca con el cuerpo adolorido, la espalda rota, las piernas entumidas, y tomé una decisión. No volvería a mi casa. No todavía. No hasta que supiera qué hacer. No hasta que tuviera un plan. Porque si volvía ahora, Mateo y Luciana iban a darse cuenta de que ya sabía todo. Y no podía permitir eso. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba protegerme. Porque ahora entendía algo.
No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia sangre. Cuando el sol salió completamente, me levanté de esa banca con el cuerpo entumido. Tenía las piernas dormidas, la espalda adolorida, y un frío que me calaba hasta los huesos, aunque el día ya empezaba a calentar. Miré la plaza vacía una última vez, los columpios oxidados, el árbol grande, los recuerdos de mis hijos pequeños que ya no existían. Y empecé a caminar. No hacia mi casa. No podía volver ahí. Caminé en dirección contraria, hacia las afueras de la ciudad, donde tengo esa bodega vieja que casi nadie sabe que existe. Un lugar que compré hace años pensando en tener un espacio para guardar cosas, para estar sola cuando necesitara pensar. Nunca imaginé que ese lugar se convertiría en mi refugio, en mi escondite, en el único sitio donde me sentía segura de mi propia familia. El camino fue largo. Como 3 horas caminando bajo el sol que ya pegaba fuerte. Pasé por calles que no conocía, por barrios ajenos donde nadie me miraba 2 veces. Una vieja más caminando con la cabeza gacha, invisible, insignificante. Así me sentía. Cuando llegué a la bodega, saqué la llave oxidada que siempre cargo en mi bolsa y abrí el candado. La puerta crujió como si no la hubieran abierto en años, aunque yo venía aquí de vez en cuando. El olor a humedad y cartón me recibió como un abrazo frío. Entré y cerré detrás de mí. Me apoyé contra la puerta y por primera vez en horas me sentí un poco segura. Aquí no llegarían. Aquí no me encontrarían. Al menos no todavía. La primera noche en esa bodega fue la más larga de mi vida. No había calefacción. Solo encontré un colchón viejo enrollado en una esquina y una frazada que olía a moho. Me acosté ahí, sobre el cemento frío, mirando el techo de lámina con sus goteras y sus manchas de óxido. El silencio era absoluto. No se escuchaba nada más que el viento silbando entre las rendijas y el goteo constante de una fuga. Tenía hambre, tenía frío, pero más que nada, tenía miedo. Miedo de lo que vendría, miedo de haber perdido todo, miedo de estar completamente sola en el mundo. Me envolví en esa frazada húmeda y traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes, las palabras. La vieja, no va a durar mucho más. Mi celular empezó a sonar como a las 11 de la noche. Lo saqué de la bolsa y vi el nombre en la pantalla. Daniela, mi hija, mi niña buena, llamando una y otra vez. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Después empezaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy preocupada. Por favor, contéstame. Mamá, te necesito. Cada mensaje era un cuchillo, porque yo también la necesitaba. Pero no podía contestarle. No todavía. ¿Cómo le explico que sus hermanos me están robando? ¿Cómo le digo que la familia que ella ama se está destruyendo? Apagué el celular. El silencio volvió, y con el silencio volvió la soledad. Una soledad tan grande que dolía más que el frío. Esa noche tuve un sueño, o tal vez fue una pesadilla. Vi a Sergio parado en la puerta de la bodega, con su camisa de trabajo puesta, la misma que usaba cuando vivía. Me miraba con esos ojos tristes que tenía los últimos días en el hospital. Verónica, me decía, ¿qué hiciste con nuestros hijos? Te pedí que los cuidaras, te hice prometer que les darías todo. Y yo lloraba en el sueño, lloraba como no había llorado en años. Lo intenté, Sergio, te juro que lo intenté. Pero se pudrieron, se volvieron malos, y yo no supe cómo pararlos. Él negaba con la cabeza, decepcionado. No, Verónica, tú los dejaste así, tú firmaste sin leer, tú confiaste cuando no debías, esto es tu culpa también. Y desaparecía. Me desperté empapada en sudor frío, gritando su nombre en la oscuridad de la bodega. Estaba sola, más sola que nunca. Cuando amaneció el segundo día, me quedé acostada en ese colchón mirando el techo. Ya no lloraba, ya no tenía lágrimas, solo tenía una claridad nueva, dura, fría. Tienes que hacer algo, Verónica, me dije en voz alta. No puedes quedarte aquí escondiéndote para siempre.
Tienes que protegerte, tienes que pelear. Pensé en Sergio, en su desilusión, en ese sueño. Y entendí algo. Él tenía razón. Yo había sido parte del problema. Yo había confiado ciegamente. Yo había afirmado sin leer. Pero ahora podía ser parte de la solución. Podía defenderme. Podía recuperar algo de dignidad. Me levanté con el cuerpo adolorido, pero con la mente clara. Necesitaba hablar con alguien sabio, alguien que me ayudara a ver qué hacer. Y solo había una persona en quien podía confiar para eso, el padre Ignacio. Durante 4 días viví en esa bodega abandonada en las afueras de la ciudad. 4 días comiendo galletas duras y tomando café frío de la tienda de la esquina. 4 días durmiendo sobre un colchón viejo que encontré en un rincón, con una frazada que olía a humedad y cartón. Mi celular estaba apagado desde el miércoles. No quería hablar con nadie. No quería que me encontraran. Daniela seguramente estaba preocupada, pero no podía enfrentarla todavía. No podía mirarla a los ojos sabiendo lo que sus hermanos decían de ella. Y Mateo y Luciana, ellos probablemente ni siquiera se habían dado cuenta de que no estaba. O peor, se alegraban de mi ausencia. Perfecto. La vieja desapareció. Más fácil para nosotros. El 4.º día desperté con un dolor en el pecho que no era físico. Era algo más profundo. Una tristeza tan grande que me costaba trabajo respirar. Me quedé acostada en ese colchón, mirando el techo de lámina oxidada, escuchando el goteo constante de una fuga en la esquina. Tal vez me equivoqué, pensé. Tal vez malinterpreté los mensajes. Tal vez hay una explicación. Esa vocecita en mi cabeza, esa esperanza tonta de madre que no quiere aceptar lo inaceptable, empezó a crecer. Tienes que estar segura, Verónica. No puedes destruir a tu familia por un malentendido. Me levanté, me lavé la cara en una llave oxidada que apenas soltaba agua y tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien sabio, alguien que me ayudara a ver las cosas con claridad. Fui a la iglesia del barrio, Santa Teresa de Ávila, donde he ido desde que me casé con Sergio. Padre Ignacio lleva ahí como 16 años. Es un hombre de unos 52 años, de pelo canoso, con lentes gruesos y una sonrisa tranquila que te hace sentir que todo va a estar bien. Lo encontré en la sacristía guardando los cálices después de la misa de mediodía. Padre Ignacio, le dije desde la puerta. Él levantó la vista y me vio. Su sonrisa se borró de inmediato. Doña Verónica, ¿qué le pasó? Se ve terrible. Me acerqué despacio. Necesito hablar con usted, padre. En confesión. Él dejó todo lo que estaba haciendo, se quitó el delantal y me llevó al confesionario. Me arrodillé en ese cuartito oscuro que huele a madera vieja y a cera de velas. Del otro lado de la rejilla, el padre Ignacio esperaba en silencio. Padre, yo no sé ni cómo empezar. Mi voz se quebró. Creo que mis hijos me están robando. Y así, entre lágrimas que no pude controlar, le conté todo. El celular de Mateo, los mensajes, los planes, la abogada, los documentos falsos, el dinero, todo. Pero no dije sus nombres, solo dije mis hijos, porque todavía me dolía pronunciar que Mateo y Luciana, mis hijos, eran capaces de eso. El padre Ignacio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato. Escuché su respiración pesada del otro lado de la rejilla. Doña Verónica, me dijo finalmente con voz suave, entiendo su dolor, pero ¿está segura de que no hay un malentendido? A veces las palabras escritas se malinterpretan. Tal vez ellos están tratando de ayudarla a su manera y usted lo está viendo mal. Sus palabras me golpearon como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Un malentendido? ¿Podría ser? Hable con ellos, continuó el padre. Déles la oportunidad de explicarse. No destruya su relación con sus hijos sin estar completamente segura. La familia es sagrada, doña Verónica, y el diablo siempre busca dividirla. Tal vez esto es una prueba. Tal vez Dios quiere que usted perdone y sane esa relación. Me aferré a esas palabras como una náufraga a un salvavidas.
Salí de la iglesia con una esperanza frágil pero real. Tal vez sea eso, me repetí mientras caminaba por las calles de regreso hacia mi barrio. Un malentendido. Tal vez están tratando de ayudarme y yo lo vi mal. Tal vez la abogada es para otra cosa. Tal vez yo soy una vieja paranoica que está viendo fantasmas donde no los hay. Quería creerlo. Dios, ¿cómo quería creerlo? Porque la alternativa era demasiado dolorosa. La alternativa era aceptar que mis hijos, la sangre de mi sangre, me odiaban tanto como para robarme. Voy a hablar con ellos, decidí. Voy a preguntarles directamente. Y si hay una explicación lógica, voy a perdonarlos, porque son mis hijos, porque eso es lo que hacen las madres. Caminé de regreso hacia mi casa. Eran como las 5 de la tarde. El sol todavía estaba alto y el calor pegaba fuerte en la nuca. Pasé por las calles conocidas, saludé con la mano a doña Remedios que estaba sentada en su portal, crucé la plaza donde había pasado la noche. Estaba a unas 6 cuadras de mi casa cuando pasé enfrente del Banco del Sur, donde tengo mi cuenta desde hace 29 años. Me detuve, miré la puerta de vidrio. Ya que estoy aquí, pensé, mejor reviso mis cuentas, solo para estar segura, para ver que todo está en orden y pueda llegar a casa con la conciencia tranquila. Sentí un impulso raro, como si algo me jalara hacia adentro. Empujé la puerta y entré. El banco estaba casi vacío. Solo había 3 personas esperando en los sillones de plástico. Me acerqué al escritorio de atención a clientes. Señor Octavio, el gerente, me reconoció de inmediato. Es un hombre de unos 38 años, siempre muy serio, siempre muy profesional. Doña Verónica, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a él. Quiero revisar mis cuentas, por favor. Los movimientos recientes. Él asintió, tecleó algo en su computadora y su cara cambió. Se puso serio, demasiado serio. ¿Pasa algo?, le pregunté. Él carraspeó. Doña Verónica, ¿usted autorizó algunas transferencias grandes hace como 3 semanas? El estómago se me apretó. ¿Qué transferencias? Señor Octavio giró la pantalla para que yo pudiera ver. Ahí estaba mi cuenta de ahorros, la que había tardado 39 años en llenar. Y había un movimiento en rojo. Transferencia, 42,000 pesos. Fecha, hace 16 días. Destino, una cuenta a nombre de Luciana Santillana. Mi hija, 42,000 pesos. Casi la mitad de todo lo que tenía ahorrado. ¿Usted autorizó esto?, volvió a preguntar señor Octavio, mirándome con preocupación. Yo negué con la cabeza lentamente. No, yo no autoricé nada. Él revisó más en la computadora. Pero aquí dice que se hizo con su firma electrónica, con el poder que usted otorgó hace unos meses a su hijo Mateo. El poder. El maldito poder que firmé sin leer. Señora Verónica, dijo señor Octavio con voz suave, si usted no autorizó esta transferencia, esto es fraude. Tenemos que reportarlo inmediatamente. Yo me quedé mirando esa pantalla. 42,000 pesos, transferidos a la cuenta de Luciana, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Y eso había sido hace 3 semanas. ¿Cuánto más habían sacado? ¿Cuánto más se habían robado? La esperanza que había sentido al salir de la iglesia se desvaneció como humo. No había malentendido. No había error. Todo era real. Todo era cierto. El padre Ignacio estaba equivocado. Esto no era el diablo dividiendo a mi familia. Esto eran mis propios hijos destruyéndome desde adentro. Quiero ver todos los movimientos, le dije con voz temblorosa. Todos, de los últimos 7 meses. Señor Octavio imprimió un estado de cuenta largo, como de 6 hojas. Me lo entregó con cara de lástima. Yo lo agarré sin decir nada. Mis manos temblaban tanto que las hojas crujían. Ahí estaba todo. Transferencias pequeñas al principio, de 4,000, de 6,000, de 9,000. Todas hechas con mi autorización. Todas firmadas electrónicamente con ese poder que le di a Mateo. Sumé mentalmente. Habían sacado más de 83,000 pesos en total, casi la mitad de todo mi dinero, y yo sin darme cuenta de nada.
No, señor Octavio, le dije levantándome de la silla. Yo no autoricé nada de esto, nada. Él me miró con tristeza. Lo siento mucho, doña Verónica. ¿Quiere que llamemos a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. Primero voy a hablar con ellos, con mis hijos, con mis ladrones. Le pedí a señor Octavio copias de todos los movimientos bancarios. Él me las entregó en un sobre manila, con su sello oficial del banco. Doña Verónica, si necesita ayuda, lo que sea, me avisa. Y por favor, cuídese. Asentí sin decir nada. Guardé el sobre bajo el brazo y salí del banco con las piernas temblando. Ya no había esperanza. Ya no había duda. Los mensajes en el celular no eran malentendido. Los documentos falsos no eran error. Todo era un plan cuidadosamente diseñado para robarme. Y lo peor, ya habían empezado. Ya me habían sacado 83,000 pesos. Ya estaban vendiendo mi casa. Ya me habían firmado papeles falsos. Y yo, como una tonta, seguía defendiéndolos en mi cabeza. Pero se acabó. Hoy iban a tener que darme la cara. Caminé de regreso a mi casa por primera vez en 4 días. La calle me pareció diferente, como si la estuviera viendo con otros ojos. Cada árbol, cada barda, cada perro que me ladraba, todo se sentía extraño. Cuando llegué a mi puerta, me quedé parada ahí un momento. Respiré hondo. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con ese crujido familiar. Entré. La casa olía a comida recién hecha. Escuché voces en el comedor. Risas. Como si nada estuviera pasando. Como si todo fuera normal. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco. Las voces se callaron de inmediato. Caminé hacia el comedor con el sobre del banco apretado en la mano. Ahí estaban los 3. Mateo, Luciana y Daniela, sentados a la mesa. Había platos con mole poblano, tortillas calientes, arroz rojo, la mesa puesta como si fuera una cena familiar normal. Daniela fue la primera en verme. Se levantó de un salto con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿dónde estabas? Te estuve buscando por todos lados. Tu celular estaba apagado. Pensé que te había pasado algo». Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Yo la abracé también, sintiendo su cuerpo temblar. Ella no sabía nada. Ella era inocente. Pero Mateo y Luciana... Ellos me miraban desde la mesa con caras que intentaban mostrar preocupación, pero que yo ahora podía ver claramente. Eran máscaras. Máscaras que escondían culpa. Mateo se levantó despacio, alisándose el saco. Llevaba puesto uno gris, elegante, como siempre. «Mamá», me dijo con voz suave, «¿dónde estabas? Estábamos preocupados». Preocupados. Qué palabra tan vacía sonaba en su boca. Luciana también se puso de pie, ajustándose la blusa. «Sí, mamá, te ves terrible. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Sus voces sonaban perfectas, llenas de falsa preocupación, como actores ensayados. La mesa estaba puesta, la comida servida, todo diseñado para parecer una familia normal. Pero yo ya sabía la verdad. Ya había visto detrás de la máscara. Y lo que había ahí era pura podredumbre. Me solté del abrazo de Daniela y caminé hacia la mesa sin decir palabra. Saqué el celular de Mateo de mi bolsa. Lo había traído conmigo desde el taller de Gilberto. Lo puse sobre la mesa con un golpe seco que hizo vibrar los platos. «Lo reparé», dije con voz plana, sin emoción. Mateo miró el celular y algo cambió en su cara. Un destello de pánico que trató de ocultar rápido. «Gracias, mamá», dijo extendiendo la mano para agarrarlo. Yo puse mi mano encima del aparato. «Todavía no». Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Daniela me miraba confundida. «Mamá, ¿qué pasa?» Luciana se aclaró la garganta. «Mamá, estás actuando raro. Siéntate, come algo, te ves mal». Pero yo no me senté. Me quedé parada ahí, mirándolos fijamente. El silencio se hizo pesado, tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Mateo había palidecido. Su cara, normalmente confiada y perfecta, ahora se veía pálida, con los labios apretados. ¿Qué viste en mi celular?»,
preguntó con voz apenas audible. Yo sonreí. No fue una sonrisa de felicidad. Fue una sonrisa amarga, de esas que duelen. Vi todo, Mateo. Absolutamente todo. Él tragó saliva. Luciana se puso tensa, sus manos agarrando el borde de la mesa. No sé de qué hablas, mamá. Pero su voz tembló. Daniela nos miraba a todos sin entender nada. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Su voz sonaba asustada. Yo saqué el sobre del banco de debajo de mi brazo. Lo abrí despacio, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Saqué las hojas impresas y las puse sobre la mesa, una por una, como si estuviera jugando cartas. Cada hoja mostraba transferencias, movimientos, firmas electrónicas. 83,000 pesos, dije señalando los números rojos. 83,000 pesos que sacaron de mi cuenta sin mi permiso, con firmas falsas, con un poder que ustedes me hicieron firmar con engaños. Luciana intentó decir algo, pero yo levanté la mano para callarla. No, todavía no termino. Saqué más papeles. Aquí está el contrato con la licenciada Montero. Aquí están los mensajes donde planean vender mi casa. Aquí está todo. Los puse todos sobre la mesa como evidencia en un juicio. Luciana cambió de estrategia. Se enderezó en su silla y me miró con esa cara de superioridad que siempre usa. Mamá, era por tu bien. Estás vieja, ya no puedes manejar estas cosas. Nosotros solo queríamos ayudarte a organizar tu patrimonio antes de que... Se calló. Antes de que muriera. Eso iba a decir. Sentí la rabia subir por mi pecho como lava hirviendo. ¿Por mi bien? Repetí con voz peligrosamente baja. ¿Robarme es por mi bien? ¿Falsificar mi firma es por mi bien? ¿Planear vender mi casa sin que yo lo sepa es por mi bien? Mateo trató de hablar. Mamá, no es robo, es solo organización. Tarde o temprano todo eso iba a ser nuestro de todas formas. Esa frase, esa maldita frase, me rompió el último pedazo de corazón que me quedaba. Di un paso hacia la mesa. Planté mis manos sobre la madera con fuerza. ¿Tarde o temprano iba a ser suyo? ¿Entonces decidieron adelantarse? ¿Decidieron que yo ya estaba muy vieja y muy tonta para darme cuenta? Mi voz subió de volumen. No estaba gritando, pero casi. Sé todo, absolutamente todo. Los mensajes, los planes, la abogada, los documentos falsos, las transferencias, todo. Mateo y Luciana se miraron entre sí. Ya no había nada que decir. Ya no había forma de negarlo. Daniela se tapó la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su cara. No, no puede ser verdad, susurró. Dime que no es verdad. Pero nadie le respondió, porque era verdad, y todos lo sabíamos. Respiré hondo, me erguí todo lo que pude, y con una voz firme, sin temblar, sin llorar, les dije, sé todo, absolutamente todo. Sé que me llaman la vieja en sus mensajes. Sé que planean excluir a Daniela de la herencia. Sé que llevan meses planeando robarme. Sé que falsificaron mi firma. Sé que ya sacaron 83,000 pesos de mi cuenta. Sé que tienen una abogada corrupta ayudándolos. Y sé que para ustedes yo ya no soy su madre. Soy solo un estorbo que quieren quitar del camino lo más rápido posible. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Luciana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mateo bajó la mirada. Y yo me sentí extrañamente tranquila. Porque ya no había secretos. Ya todo estaba sobre la mesa. Daniela se levantó de su silla con las piernas temblando. Me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué está pasando? Su voz era apenas un hilo. ¿Es verdad lo que dice mamá? Se volteó hacia sus hermanos. ¿Es verdad? Mateo no contestó. Luciana tampoco. Su silencio lo decía todo. Daniela se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No un llanto suave, un llanto de esos que desgarran, que salen del alma. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacerle eso? Gritó entre sollozos. Yo la agarré del brazo suavemente. Tranquila, hija, tú no tienes nada que ver con esto. Tú eres inocente. Ella me abrazó fuerte, escondiendo la cara en mi pecho como cuando era niña. Y yo,
Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola. Mateo negó con la cabeza, con los ojos brillando de lágrimas que no sé si eran reales o actuadas. Mamá, no sé de qué hablas. Creo que estás confundida. Tal vez leíste algo mal en mi celular. Su voz temblaba, pero sonaba ensayada, como si hubiera practicado esa mentira 1000 veces en su cabeza. Luciana asintió rápido. Sí, mamá, a veces los mensajes se malinterpretan. Nosotros nunca haríamos algo así. Me miraban con esas caras de inocencia que seguramente les funcionaron toda la vida para salirse con la suya. Pero conmigo ya no. No después de haber visto la verdad con mis propios ojos. No después de haber leído cada mensaje, cada plan, cada cálculo frío, donde decidían cuánto valía mi muerte. Ya no había marcha atrás. Di un paso más cerca de la mesa. Los miré directo a los ojos, primero a Mateo, después a Luciana. Mi voz salió calmada, peligrosamente calmada. No insultes mi inteligencia. Puse el dedo sobre los papeles del banco. Vi todo. Las transferencias de 83,000 pesos, los mensajes con la licenciada Montero, los documentos falsos con mi firma, los audios donde planean vender mi casa, los cálculos donde dividen mi dinero 50-50. Todo. Pronuncié esa última palabra con tanta fuerza que Mateo dio un paso atrás. Así que no vengan ahora con cuentos. No me digan que estoy confundida. No me traten como si fuera una vieja idiota que no entiende nada, porque entiendo perfectamente. Entiendo que sus propios hijos planearon robarme durante meses. Luciana cambió de táctica. Se enderezó, se ajustó la blusa y puso esa cara de suficiencia que siempre usa cuando cree que tiene razón. Mamá, escucha. Era por tu bien. Tú estás vieja, ya no puedes manejar estas cosas como antes. Los bancos son complicados, los trámites son difíciles. Nosotros solo queríamos ayudarte a organizar todo antes de que... Se detuvo. Antes de que me muriera. Eso iba a decir. Nosotros podemos manejar mejor el dinero que tú. Podemos invertirlo, hacerlo crecer. Era por tu propio beneficio. Hablaba como si me estuviera explicando algo obvio a una niña tonta. Como si robarme fuera un favor, como si traicionarme fuera amor. Levanté la mano en el aire para silenciarla. Un gesto simple pero contundente. No digas una palabra más. Mi voz sonó diferente. Más firme, más dura, más definitiva. No quiero escuchar tus excusas. No quiero escuchar tus justificaciones. No me importa cómo lo disfracen en su cabeza para poder dormir en las noches. Lo que hicieron tiene un nombre. Fraude. Robo. Traición. Luciana cerró la boca. Mateo se mordió el labio. Daniela seguía llorando en silencio, agarrada de mi brazo. El aire en ese comedor se sentía denso, pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Y yo era esa tormenta. Yo era el trueno que venía después del silencio. Respiré hondo. Era hora de mostrar mis cartas. Yo también he estado ocupada estos 4 días, dije con calma. No estuve escondida solamente, estuve protegiendo lo que es mío. Saqué más papeles de mi bolsa. Fui al banco, bloqueé todas mis cuentas. Todas. Ya no pueden tocar ni un peso más de mi dinero. Mateo palideció aún más. Retiré todo el efectivo que quedaba y lo puse en un lugar seguro donde ustedes jamás lo van a encontrar. Luciana apretó los puños sobre la mesa. Y lo mejor de todo... Hice una pausa dramática, disfrutando ver sus caras descompuestas. Cancelé todos los poderes, todas las autorizaciones, todo lo que firmé creyendo en ustedes. Ya no existe. Mateo dio un paso adelante, con las manos extendidas. Mamá, espera, no puedes hacer eso. Nosotros necesitamos... Se calló cuando me vio sonreír. Una sonrisa fría que nunca pensé que sería capaz de hacer. ¿Necesitan qué, Mateo? ¿Necesitan mi dinero? ¿Necesitan mi casa? ¿Necesitan que me muera rápido para no tener que esperar? Él negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su cara. No es así, mamá. Pero yo ya no le creía. Ya no podía creerle.
Porque cuando alguien te traiciona así de profundo, las palabras pierden todo su valor. Ya no importa lo que digan, solo importa lo que hicieron, y lo que hicieron fue imperdonable. También fui con una abogada, continué, una abogada de verdad, una mujer honesta. Se llama licenciada Saldívar. Trabaja en el centro, tiene un despacho pequeño pero es buena gente. Le conté todo. Le mostré los mensajes, las transferencias, los documentos falsos, y ella me ayudó. Saqué el último papel de mi bolsa. Un documento oficial con sellos y firmas. Hice un testamento nuevo, uno que ustedes no pueden tocar, uno que está registrado legalmente y protegido, donde queda muy claro quién hereda qué. Luciana se levantó de la silla. ¿Qué hiciste? Su voz sonó desesperada. Yo desdoblé el papel despacio, disfrutando cada segundo de su angustia, porque ellos me hicieron sufrir durante meses. Ahora era mi turno. Leí en voz alta, clara y firme. Yo, Verónica Santillana Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como única heredera universal de todos mis bienes a mi hija Daniela Santillana. Hice una pausa. El silencio era absoluto. Mateo Santillana y Luciana Santillana quedan expresamente excluidos de mi herencia por las razones aquí expuestas. Los miré directo a los ojos. Ustedes ya no heredan nada, ni la casa, ni el dinero, ni el terreno, nada, cero. Pronuncié ese cero con toda la intención, el mismo cero que ellos habían puesto al lado del nombre de Daniela en su hoja de cálculo. Ahora ese cero era para ellos, y dolía. Se notaba en sus caras que dolía. Daniela levantó la cabeza de mi pecho, con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, ¿qué? No, yo no quiero». Pero yo le apreté la mano. «Tú te lo mereces, hija. Tú fuiste la única que me cuidó de verdad, la única que me quiso sin esperar nada a cambio, la única que no me vio como un estorbo o como una cuenta bancaria con patas». La abracé fuerte. «Todo es tuyo. La casa donde creciste, los ahorros que quedaron, el terreno, todo, porque tú sí te lo ganaste con amor verdadero». Ella lloró más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de confusión y dolor. Dolor por sus hermanos, por la familia que acababa de romperse para siempre. Yo también sentía ese dolor, pero era un dolor necesario, un dolor que te libera. Mateo explotó. Todas sus máscaras se cayeron de golpe. «¡No puedes hacer eso!», gritó golpeando la mesa con las manos. «Esa casa es nuestra. Trabajamos para eso. Nosotros también somos tus hijos». Su cara estaba roja, los ojos llenos de rabia, de codicia pura. Ahí estaba la verdad sin maquillaje, sin sonrisas falsas, sin «estábamos preocupados por ti, mamá». Solo rabia porque su plan había fallado. Solo furia porque yo los había descubierto antes de que pudieran terminar de robarme. «Esa casa es nuestra», repitió con veneno en la voz. «Nosotros crecimos ahí, tenemos derecho». Luciana asintió violentamente. «Esto no es justo, somos tu sangre». Gritaban como niños berrinchudos a los que les quitaron un juguete. Me acerqué a Mateo despacio. Lo miré desde mi altura, desde mis 66 años de vida, desde el lugar de la madre que alguna vez fui para él. «No, Mateo», dije con una voz tranquila que contrastaba con sus gritos. «Esa casa es mía. La mantuve yo, la pagué yo, con el sudor de mi frente, con años de trabajo, con sacrificios que tú nunca vas a entender». Me volteé hacia Luciana. «¿Y ustedes?». Mi voz se quebró apenas un segundo. Solo un segundo. «Ustedes ya no son mis hijos». Esas palabras pesaban como piedras, porque los hijos no le hacen esto a su madre, los hijos no traicionan, los hijos no roban. Ustedes rompieron ese lazo, no yo, ustedes. Los dejé ahí parados, con la boca abierta, sin palabras, y por primera vez en meses me sentí libre. Mateo explotó primero. Agarró su celular de la mesa con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. «Esto no se va a quedar así, mamá», me gritó con la cara roja de rabia. «Tengo abogados, buenos abogados,
Y vamos a pelear esto. Esa firma que cancelaste era legal. Ese poder era válido. No puedes simplemente deshacerlo porque te dio la gana. Luciana se puso a su lado, con los puños apretados. Vas a arrepentirte de esto, vieja. Nos vas a tener que dar lo que nos corresponde. Somos tus hijos, tenemos sangre. Eso cuenta ante la ley. Los miré a los dos parados ahí, amenazándome en mi propia casa, y sentí una calma extraña. Ya no me daban miedo. Ya no tenían poder sobre mí. Salgan de mi casa, les dije con voz tranquila pero firme. Ahora. No se movieron. Mateo dio un paso hacia mí. ¿Tu casa? Esta casa es tanto nuestra como tuya. Crecimos aquí. Tenemos derecho. Yo negué con la cabeza. No, esta casa es mía. Está a mi nombre. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Luciana se rió. Una risa falsa, nerviosa. ¿Nos estás corriendo? ¿En serio? Agarró su bolsa del respaldo de la silla. Perfecto, nos vamos. Pero esto no termina aquí, mamá. La licenciada Montero nos va a ayudar. Vamos a demostrar que estás senil, que no estás en tus cabales, que necesitas un tutor legal. Y ese tutor voy a ser yo. Esas palabras me helaron la sangre. Querían declararme incapaz, quitarme hasta el derecho de manejar mi propia vida. Daniela gritó, «¡Lárguense! ¡Lárguense antes de que llame a la policía!». Mateo la miró con desprecio. «Tú, callada. Esto es entre adultos». Pero Daniela no se calló. Se puso entre ellos y yo, temblando pero firme. Son unos monstruos, los dos. ¿Cómo pueden hacerle esto a su propia madre? Mateo se acercó a ella, la cara a centímetros de la de Daniela. Cuando te des cuenta de que ella te usó, que te manipuló para quedarse con todo, no vengas llorando con nosotros. Daniela le empujó. ¡Fuera! Mateo retrocedió sorprendido. Luciana agarró a su hermano del brazo. Vámonos, Mateo. Aquí ya no hay nada que hacer hoy, pero volvemos, con abogados. Caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Mateo se volteó. Esto no termina aquí, mamá, te lo juro. Y se fueron. El portazo hizo temblar las paredes. Los siguientes días fueron una pesadilla diferente. Las llamadas no paraban. Mateo, Luciana, números desconocidos, mensajes de texto, WhatsApps. Mamá, recapacita. Podemos arreglar esto. No seas terca. Piensa en la familia. Y cuando vieron que yo no contestaba, cambiaron de táctica. Empezaron los mensajes amenazantes. La licenciada Montero ya tiene todo listo para declararte incapaz. Vamos a demostrar que tienes demencia senil. Te vamos a quitar todo de todas formas. Le mostré los mensajes a la licenciada Saldívar, mi abogada. Ella los leyó y negó con la cabeza. Son amenazas vacías, doña Verónica. Usted está perfectamente cuerda. Tengo todos los documentos que lo prueban. No pueden hacerle nada. Pero igual me daban miedo. Porque una nunca sabe hasta dónde puede llegar la gente cuando está desesperada. El quinto día después del confronto, apareció la licenciada Montero en mi puerta. Una mujer alta, de traje negro, con cara de serpiente. Tocó el timbre y cuando abrí, me extendió unos papeles. Señora Santillana, soy la abogada de sus hijos. Le traigo una demanda por incapacidad mental y una solicitud de nulidad del testamento reciente por vicios de consentimiento. Le cerré la puerta en la cara. Me temblaban las manos. Llamé inmediatamente a la licenciada Saldívar. Ella llegó en menos de una hora, revisó los papeles que Montero había dejado en el buzón y sonrió. Esto no va a prosperar, doña Verónica. Es puro teatro para asustarla. Pero vamos a contestar. Vamos a enterrarlos en papeles legales hasta que se cansen. Y así empezó la guerra legal. Pero yo ya estaba preparada. Ya no era la vieja ingenua que firmaba sin leer. Daniela sufría de otra manera. Sus hermanos la llamaban todos los días. Daniela, mamá te está manipulando. Está senil, no se da cuenta. Tú eres la única que puede hacerla entrar en razón. Si sigues de su lado, vas a perder a tu familia. Ella lloraba cada vez que colgaba. Mamá, ¿y si tienen razón? ¿Y si los estamos tratando injustamente? Yo la abrazaba y le mostraba los mensajes otra vez, los planes, los cálculos, el desprecio.
Esto es lo que son, hija, esto es lo que siempre fueron, y tú lo sabes. Ella asentía entre lágrimas. Lo sé, pero duele. Lo sé, mi amor. A mí también me duele. Pero con cada día que pasaba, con cada amenaza que recibíamos, con cada intento de manipulación, algo se fortalecía en mí. Ya no había vuelta atrás. Había elegido la dignidad, y no me iba a arrepentir. Pasaron 3 semanas desde esa noche. Mateo y Luciana no volvieron. Ni siquiera llamaron. Desaparecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. Al principio, Daniela lloraba todos los días. Se encerraba en su cuarto y yo la escuchaba sollozar al otro lado de la puerta. ¿Cómo pudieron, mamá? ¿Cómo? Me preguntaba una y otra vez, y yo no tenía respuesta, porque no hay respuesta para la traición, no hay explicación que la justifique. Solo hay dolor y aprendizaje. Aprendizaje de que la familia no siempre es lo que una espera, que la sangre no garantiza lealtad, que a veces las personas que más deberían cuidarte son las que más daño te hacen. Pero ahora, con el tiempo, ese dolor se está convirtiendo en otra cosa, en paz. Daniela se quedó conmigo. No porque se lo pedí, no porque heredara la casa. Se quedó porque me quiere, porque le importo. Todas las mañanas desayunamos juntas antes de que se vaya al kinder. Ella prepara té, yo hago los huevos. A veces platicamos, a veces no. Pero ese silencio es cómodo. Es el silencio de la gente que no necesita llenar cada segundo con palabras porque el amor se siente en los gestos. ¿Cómo dormiste, mamá?, me pregunta siempre. Y yo le contesto la verdad. Bien, hija, cada vez mejor. Porque es cierto, desde que saqué el veneno de mi vida, desde que corté lo que me hacía daño, duermo mejor. Como si un peso gigante se hubiera quitado de mi pecho. Un día Daniela estaba llorando en la cocina, mirando una foto vieja de los 3 hermanos. Yo me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. Tú nunca tuviste la culpa, hija, le dije bajito. Nada de esto es tu culpa. Tú siempre fuiste buena. Tú siempre me cuidaste. Y si tus hermanos decidieron ser diferentes, eso no tiene nada que ver contigo. Ella me miró con esos ojos tristes. Pero eran mi familia, mamá. Los 3 éramos familia. Yo asentí. Éramos. Pero ellos eligieron destruir eso. No tú, no yo, ellos. Le limpié las lágrimas con mi pulgar. Y tú no puedes cargar con su culpa. Eso les toca a ellos. A ti te toca seguir siendo la mujer buena que eres. Y te prometo que vas a estar bien. Vamos a estar bien. Gilberto vino a visitarme la semana pasada. Llegó con una bolsa de pan dulce y café, como en los viejos tiempos. Nos sentamos en el portal de la casa, bajo la luz naranja de la lámpara, y compartimos el café caliente. ¿Cómo estás, comadre?, me preguntó. Mejor, le contesté. Y era verdad. Le conté todo lo que había hecho. El banco, la abogada, el testamento nuevo. Él escuchó en silencio, tomando su café despacio. Cuando terminé, me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, Verónica. Duele, sí, pero a veces hay que cortar lo podrido para que lo bueno pueda crecer. Nos quedamos ahí hasta tarde, platicando de nada y de todo, riéndonos de cosas viejas, recordando cuando éramos jóvenes y el mundo parecía más simple. Y me di cuenta de que esto también es familia. Los amigos que están cuando todo se derrumba. Doña Remedios, mi vecina, se acercó ayer mientras yo regaba las plantas. Se quedó parada junto a la cerca, con sus 79 años cargando pesado pero la mirada clara. Oí lo que pasó, comadre, me dijo sin rodeos. Yo sabía que algo andaba mal. Te lo dije. Asentí. Tenías razón, doña Remedios. Tenías toda la razón. Ella movió la cabeza. Es lo peor que le puede pasar a una. Que la familia te traicione. Pero mira el lado bueno. Te diste cuenta a tiempo. Los paraste antes de que te dejaran en la calle. Eso toma agallas, comadre. Muchas viejas como nosotras se dejan, por miedo a estar solas. Pero tú no. Tú te defendiste, y eso te honra. Sus palabras me cayeron bien, me hicieron sentir que no estaba loca, que hice lo correcto.
Doña Chencha de la tienda vino esta mañana con un tupper lleno de gorditas. Para que sepa que hay gente buena, doña Verónica, me dijo con esa sonrisa maternal que tiene. Escuché lo de sus hijos. Qué tristeza, pero usted no está sola, ¿eh? Aquí estamos todos. La gente del barrio la quiere. Le agradecí con un nudo en la garganta. No eran solo gorditas. Era solidaridad. Era amor de esa gente humilde que sabe lo que es sufrir y no te juzga. Era recordarme que la familia no solo es la de sangre. La familia también es la vecina que te trae comida cuando estás triste. Es el amigo que aparece con café. Es la hija que se queda contigo porque te quiere, no porque espera herencia. El padre Ignacio también vino a verme. Me encontró en la iglesia, sentada en una banca del fondo, mirando la Virgen de Guadalupe. Se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato me dijo, ¿hablaste con ellos? Asentí. Sí, padre, y no hubo malentendido. Era todo verdad. Él suspiró. Lo siento, doña Verónica, pero quiero que sepa algo. Usted hizo lo correcto. Protegerse no es pecado. Alejarse de quien te hace daño no es falta de perdón. Es amor propio. Es dignidad. Puso su mano sobre la mía. Dios no quiere que sus hijos sufran por orgullo o por mantener apariencias. A veces soltar es la única forma de sanar. Me quedé un rato más ahí, rezando, sintiendo que algo en mi alma estaba empezando a sanar. He pensado mucho en estos días. Perdí 2 hijos, o tal vez nunca los tuve realmente. Tal vez solo amé la idea de ellos, la ilusión de lo que creí que eran. Pero gané algo más importante. Gané paz. Paz mental. Paz emocional. Ya no tengo que estar preguntándome si me quieren. Ya no tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. Ya no tengo que sonreír mientras me apuñalan por la espalda. Ahora duermo tranquila. Ahora como sin ese nudo en el estómago. Ahora camino por mi casa sin sentir que hay veneno en el aire. Y eso, esa paz, no tiene precio. Vale más que cualquier relación falsa. Vale más que cualquier amor fingido. Vale más que tener hijos que solo esperan mi muerte. Hay dolores que te destruyen y hay dolores que te liberan. Este fue uno de ellos. Dolió como nada en mi vida. Dolió más que cuando murió Sergio, porque al menos él me amó de verdad hasta el final. Pero después del dolor vino la claridad, la certeza de que hice lo correcto. La tranquilidad de saber que ya no voy a despertar un día descubriendo que me vaciaron las cuentas o que vendieron mi casa. Ahora todo está protegido. Ahora Daniela está protegida. Y yo también. Me liberé de las cadenas invisibles que me ataban a gente que no me merecía. Y aunque suene duro, aunque suene cruel, fue la única forma de salvarme. A veces hay que elegir entre la familia y la dignidad. Y yo elegí la dignidad. Hoy prefiero estar sola con dignidad que rodeada de hipócritas. Prefiero mi casa tranquila, con solo Daniela que llena de gente que me sonríe mientras planea destruirme. Prefiero tomar té con doña Remedios en su portal que comer con hijos que me llaman la vieja cuando creen que no los escucho. Prefiero la soledad honesta que la compañía falsa. Y no me arrepiento. Algunas personas dirán que soy cruel, que cómo puedo desheredar a mis hijos, que cómo puedo cortarlos de mi vida así. Pero esas personas no vieron lo que yo vi, no leyeron lo que yo leí, no sintieron el cuchillo entrando en la espalda, y hasta que lo vivas, no tienes derecho a juzgar. Yo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, y sobreviví. Hoy, de vez en cuando, miro las fotos viejas, esas donde Mateo tiene 8 años y Luciana 9, donde los 3 corren por el patio persiguiendo lagartijas, donde sonríen sin malicia, donde todavía me dicen mami con amor verdadero, y lloro. Pero no lloro por quienes son ahora, lloro por quienes fueron, por los niños que alguna vez existieron y que murieron en algún punto del camino. Lloro por la madre que fui, que creía que el amor era suficiente para criar buenos hijos. Lloro por la familia que pudimos ser y nunca fuimos, pero después de llorar, guardo las fotos y sigo adelante, porque la vida continúa, y yo también, con Daniela a mi lado, con mis amigos verdaderos, con mi dignidad intacta, y eso al final
es lo único que importa. A veces, la familia que cría tu sangre no es la familia que honra tu vida. Y está bien soltar, está bien protegerse, está bien alejarse de quien planea destruirte, aunque lleve tu apellido. Porque una no puede cuidar de quien solo espera su muerte. No puede amar a quien solo ve números cuando te mira. No puede confiar en quien falsifica tu firma mientras te sonríe a la cara. Aprendí que el amor verdadero no pide, no calcula, no planea. Simplemente está. Y si no está, no era amor. Era otra cosa disfrazada. Y esa otra cosa no merece un lugar en tu vida. ¿Tú qué harías si descubrieras que tu propia familia planea robarte todo? ¿Los perdonarías? ¿Podrías? ¿O harías lo que yo hice, protegerte, alejarte, salvar lo que queda de tu vida? No hay respuestas fáciles. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, pero si algo aprendí es esto. Tu paz vale más que cualquier relación. Tu dignidad vale más que cualquier apellido. Y tu vida vale más que el miedo a estar sola. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete a este canal. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu familia te traicionó? ¿Tuviste que protegerte de tu propia sangre? Cuéntame tu historia. Te leo. Aquí nadie está solo. Aquí somos una comunidad de personas que entienden que a veces el amor duele, pero que también sabemos que después del dolor viene la sanación. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Nos vemos pronto con una nueva historia que tal vez también sea la tuya. Hasta la próxima historia.